El cielo de Lirna 7 ardía en llamas. La superficie del planeta, antaño un vergel de lagos púrpura y vegetación translúcida, ahora estaba reducida a un cementerio de estructuras metálicas calcinadas. El humo subía en columnas densas y negras, dibujando una sombra sobre los restos del asentamiento. Los ecos de la batalla seguían resonando a lo lejos, interrumpidos por estallidos aleatorios que hacían vibrar los cimientos de los edificios derrumbados. Julián respiraba con dificultad entre los restos de una cápsula de suministros volcada. Sus manos estaban cubiertas de polvo y sangre seca. No era soldado. No llevaba un blaster. No había sido entrenado para esto. Era un técnico civil enviado a reparar un sistema de escudos, justo cuando estalló la ofensiva. Su única prioridad había sido sobrevivir, gatear entre las ruinas, evitar los focos de calor que indicaban movimiento hostil, no ser visto, hasta que escuchó ese sonido. Un llanto suave, casi imperceptible, entre los restos de una nave alienígena destrozada. El corazón de Julián se tensó. Se arrastró entre placas de titanio fundido, ignorando el ardor en las rodillas y los codos. Cuanto más se acercaba, más nítido se volvía el sonido. No era una criatura salvaje. Era una voz infantil. Respiraciones entrecortadas. Un sollozo contenido por el miedo. Y entonces lo vio. Un niño. Azul pálido, con marcas lumínicas en la piel que parpadeaban débilmente como si se apagasen poco a poco. Ojos enormes y húmedos. Las piernas atrapadas bajo una viga rota. La criatura, apenas de unos 5 años humanos, alzó la mirada al ver a Julián y se echó hacia atrás, como si esperara otro golpe. Pero Julián no se detuvo. Se quitó la chaqueta y la usó como protección para levantar la viga con todas sus fuerzas. El metal crujió, protestó, pero se movió. Lo suficiente. El pequeño salió temblando, sin entender. Tranquilo, no te haré daño, dijo Julián, su voz casi un susurro. El niño no hablaba, pero se aferró a su pierna. Fue entonces cuando escuchó el silbido. Un zumbido agudo. Un disparo de energía pura rasgando el aire. Su instinto tomó el control antes que su mente. Se giró y se lanzó sobre el niño, cubriéndolo con su cuerpo. El impacto le quemó el hombro, lo hizo crujir por dentro. El dolor fue inmediato y agudo, pero no gritó. Solo apretó al niño contra su pecho, como si con eso pudiera detener el universo. Un segundo disparo falló por centímetros. Julián rodó por el suelo con el pequeño entre sus brazos, protegiéndolo como si fuera suyo. Su respiración se volvió pesada, irregular. Sangraba. Mucho. Una figura se alzó entre las sombras del humo. Alta. Elegante. Mortal. Con una armadura curva y orgánica que parecía viva. Una lanza de energía aún vibraba en su mano. Su presencia rompía el aire mismo. Era hermosa como una estrella distante, pero tan peligrosa como un agujero negro. La mujer se detuvo al ver al humano. Y al ver a su hijo en sus brazos. El niño, aún temblando, murmuró un solo nombre. Mamá. La figura bajó lentamente el arma. Sus ojos dorados parpadearon. Su mandíbula se tensó. Su cuerpo entero, hasta entonces listo para matar, se congeló. ¿Qué has hecho? Sus palabras apenas eran un aliento. Julián, con la cara sudorosa y el cuerpo temblando, alzó la mirada. No vio a una comandante alienígena. Vio a una madre. Él no debía morir, dijo entre dientes. Los segundos se volvieron eternos. Aelira ZHRKAL, general suprema de las fuerzas enemigas, observó la escena como si el tiempo hubiera dejado de existir. Su hijo, Kion, protegido por el cuerpo de un humano herido. Un enemigo. Un desconocido. Pero también un salvador. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, Aelira no supo qué hacer. No atacó. No gritó. Solo se acercó, lentamente, como una sombra en la niebla, y se arrodilló junto a él. Su mano, normalmente letal, se posó en el pecho ensangrentado del humano. Su pulso era débil, pero estaba ahí. Kion gimoteó. Se aferró más fuerte. Aelira, sin mirar a su ejército que descendía en formación detrás de ella, alzó la vista y dijo en su lengua. Nadie lo toque. Y mientras el humo seguía subiendo, la comandante alienígena abrazó a su hijo, y no apartó la mano del pecho del humano que lo había salvado. El interior de la nave de comando de Aelira no era un lugar para humanos. Las paredes respiraban. Los pasillos estaban formados por estructuras orgánicas que pulsaban al ritmo del núcleo biológico que mantenía la nave con vida. Cada superficie respondía a su presencia, se abría ante ella como pétalos ante el sol.
Pero en ese momento, mientras caminaba por el corredor central con Kion en brazos y el cuerpo del humano flotando tras ella en un campo de gravedad suspendida, todo parecía anormalmente quieto. Los soldados se apartaban en silencio. No comprendían. No entendían por qué la comandante no había ejecutado al hombre en el acto. Un humano, en su nave. Uno que había sido hallado protegiendo al hijo de la más temida entre ellos. Lo lógico habría sido matarlo. Disecarlo. Estudiarlo y luego destruirlo. Pero no. Ella lo había llevado consigo, y lo mantenía vivo. Lo depositó en la cápsula médica sin decir una palabra. Las membranas se cerraron en torno al cuerpo ensangrentado y comenzaron el proceso de reparación tisular. Aelira permaneció de pie durante horas, sin hablar, sin moverse, sin aceptar agua ni informes. No escuchaba a nadie. Solo observaba. Cada tanto, Kion dormía sobre un cojín biomórfico, con la misma calma de un niño que no comprendía la magnitud del caos que lo rodeaba. Pero cuando despertaba, solo pedía una cosa: estar cerca del humano. No tenía miedo. No lloraba. Se acercaba al borde de la cápsula y lo miraba, como si esperara que abriera los ojos en cualquier momento. Aelira, en cambio, se sentía desgarrada. No solo por la vulnerabilidad que le había revelado el momento, sino por algo más profundo. Ese humano había hecho lo impensable. No por ella, sino por su hijo. Sin conocerlo. Sin tener nada que ganar. Se había interpuesto entre un arma mortal y un niño alienígena. Sin dudarlo. Y eso la desarmaba. Durante generaciones, les habían enseñado que los humanos eran criaturas primitivas, manipuladoras, incapaces de actos nobles sin una agenda oculta. Pero este ni siquiera tenía nombre. No llevaba insignias. No suplicó por su vida. Solo actuó. Y ahora su presencia removía cada certeza que Aelira había acumulado como comandante. 3 noches después, cuando la cápsula emitió un leve zumbido indicando recuperación parcial, Aelira estuvo allí. Fue la primera en ver cómo sus párpados se movían. Cómo su pecho subía con un ritmo más estable. Cómo sus dedos temblaban buscando algo. Julián abrió los ojos. La luz era tenue, azulada. Sintió calor en el pecho y un leve entumecimiento en el brazo. No reconocía el lugar. Olía a sal, a madera quemada y a vida. Se esforzó por enfocar. Una silueta. Cabello blanco metálico. Ojos que ardían como soles atrapados. La figura se acercó sin hablar. Era imponente, pero no amenazante. No esta vez. La mujer lo observaba con intensidad. Como si cada microgesto fuera analizado y catalogado. Julián trató de incorporarse, pero ella lo detuvo con la palma extendida. «Estás herido». «Aún», dijo con voz baja, grave, como el eco de una tormenta lejana. Julián parpadeó. Luego preguntó, con la voz rasposa: «¿El niño, está bien?». Aelira no respondió de inmediato. Se limitó a apartarse unos pasos y hacer un gesto. Kion entró corriendo, sin contención militar, sin escolta. Como si nada más importara. El pequeño se lanzó contra el costado de la cápsula, y sus manitas buscaron la de Julián. «Está bien», dijo finalmente ella. «Porque tú lo salvaste». Julián cerró los ojos con alivio. Respiró hondo. «Eso es, lo único que me importa». Aelira dio un paso más cerca. Se detuvo junto a él. Lo observó en silencio. Sus pupilas, que solían contraerse con desprecio frente a los humanos, ahora estaban dilatadas. Su voz se volvió más baja. «¿Por qué lo hiciste?». Él alzó la vista, sin defensas. No hubo estrategia en su rostro. Solo honestidad. Porque era un niño. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque no hay guerra que justifique dispararle a un niño. Sus palabras la golpearon más de lo que esperaba. No era diplomacia. No era manipulación. Era la verdad de un hombre herido que eligió el camino más difícil. Y eso la desarmó por segunda vez. Julián sintió que algo se había roto en el ambiente. Una barrera invisible. La manera en que ella lo miraba ya no era la misma. Ya no era odio. Ni miedo. Ni siquiera duda. Era algo más. Una corriente eléctrica que vibraba entre sus respiraciones, entre las distancias no cruzadas y los silencios que no necesitaban explicación. Aelira se quedó allí un instante más. Lo suficiente para que sus dedos se alzaran y rozaran apenas la piel de su rostro. Un contacto mínimo. Casi imperceptible. Pero suficiente para que Julián comprendiera.
El enemigo había sentido su latido. Y ya no lo veía como enemigo. El despertar fue lento, como emerger desde el fondo de un océano cálido y espeso. Julián abrió los ojos dentro de la cápsula regenerativa, y la primera sensación que tuvo fue la del silencio. Un silencio limpio, vibrante, casi vivo. Respiró hondo, y el olor de la nave se le quedó grabado, algo entre resina vegetal, minerales húmedos y un dejo metálico. Luego sintió calor. No dolor, aunque su hombro seguía entumecido. Solo calor, y una extraña sensación de haber sido tocado por algo más allá de lo humano. Frente a él, una pared transparente lo mantenía aislado, pero podía ver al otro lado. Y allí estaba Kion. Sentado en posición fetal, con los ojos verdes abiertos como lunas, mirándolo fijamente sin pestañear. El niño no decía nada. Solo lo observaba. Julián alzó la mano, lento, y la apoyó contra el cristal. El niño hizo lo mismo, colocando su pequeña palma azul justo en el mismo punto. La energía que pasó entre ambos fue inmediata. Y pura. La cápsula comenzó a abrirse en forma de flor bioluminiscente. Un sonido húmedo, como una membrana desgarrándose, lo envolvió. Julián se sentó, tambaleante. El ambiente era cálido, húmedo, y parecía responder a su respiración. Kion corrió hacia él sin pedir permiso y se abrazó a su cintura. Julián lo sostuvo, sin pensarlo. Entonces escuchó pasos suaves pero firmes acercándose. Aelira apareció desde el pasillo curvo, vestida con una túnica translúcida que flotaba detrás de ella como humo líquido. No llevaba armadura. No portaba armas. Sus ojos dorados estaban fijos en él, y en ese momento, Julián sintió que leía cada pensamiento que intentaba esconder. Pero no se apartó. Ella tampoco. Entró a la cámara y se detuvo frente a ellos. Sus ojos pasaron del niño al humano, y luego de vuelta. Silencio. Tensión. Pero no de guerra. Julián quiso hablar, pero Aelira lo interrumpió con una palabra apenas murmurada. Sangre. Él parpadeó, sin entender. La comandante se acercó más, y sin previo aviso, alzó su mano y se la mostró. Una gota de sangre brillante flotaba sobre su palma. No roja, no azul, sino una mezcla violenta entre ambas. Como si la cápsula hubiera intentado curar a Julián, utilizando trazas genéticas del niño. Tu cuerpo aceptó su sangre, dijo ella. No la rechazó. Él frunció el ceño. ¿Eso, qué significa? Que no somos tan distintos como nos hicieron creer. Kion los miraba a ambos, como si esperara algo. Como si supiera más que ellos. Julián miró su propio brazo, donde la herida ya había sanado, dejando una línea luminosa azulada. Su cuerpo humano había cambiado. Mínimamente. Pero lo suficiente para que las interfaces vivas de la nave dejaran de rechazarlo. Lo suficiente para que, cuando pasaba cerca de una puerta, ésta se abría sin necesidad de comandos. La nave lo aceptaba. La biotecnología lo reconocía. Y Kion lo había adoptado como propio. No soy uno de ustedes, dijo Julián, rompiendo el silencio. Solo intenté protegerlo. No buscaba nada a cambio. Justamente por eso es que ahora tienes todo. Aelira se agachó frente a él, quedando a la altura de su rostro. Sus ojos no titubeaban. Ya no era una comandante evaluando un prisionero. Era una madre, y algo más. Algo que todavía no se atrevía a nombrar. Mi hijo lleva mi linaje. Nuestro código genético es puro. No debería haber sido compatible contigo. Y sin embargo, tomó su mano, con cuidado, como si se tratara de un ritual ancestral. Julián no se apartó. Sus dedos eran largos, fríos al principio, pero comenzaron a templarse con el contacto. Un calor casi íntimo comenzó a formarse entre ambos. La sangre no miente, repitió ella, más bajo. Eres distinto a los demás. No solo por lo que hiciste, sino por lo que eres. El silencio volvió a caer, más denso que antes. Julián tragó saliva. ¿Y ahora qué? Ella se inclinó aún más, sus labios cerca de su oído. Su aliento era dulce, pero cargado de una energía contenida. Ahora, no puedes marcharte. ¿Porque soy un peligro? Porque ya formas parte de algo que ni tú ni yo podemos controlar. Kion se subió a sus rodillas, jugando con la tela de la túnica de su madre. Julián lo abrazó con una sola mano. Y cuando lo hizo, Aelira posó la suya encima. No como una enemiga. No como una aliada. Sino como una hembra reclamando un lazo que había nacido de algo más fuerte que la lógica. Esa noche,
Julián no regresó a su cápsula. Fue trasladado a una cámara privada, construida con membranas sensibles al tacto, donde cada respiración quedaba registrada. Y al quedarse solo, no supo si debía temer o desear lo que vendría. Porque en esa nave, ya no era simplemente humano. Y ella ya no era solo una enemiga. La habitación asignada a Julián no tenía esquinas, ni luces artificiales. Las paredes eran vivas, pulsaban como si respiraran, y la temperatura se ajustaba a sus emociones sin que él lo supiera. Todo respondía a su presencia, como si la nave misma lo estuviera reconociendo como una parte de su cuerpo. A cada hora que pasaba, el entorno lo trataba menos como huésped y más como uno de los suyos. Pero él no dormía. Llevaba sentado horas, observando cómo Cayon dormía profundamente entre mantas hechas de filamentos vegetales. El niño se acurrucaba contra una criatura blanda, biológica, que funcionaba como protector y vigía. Julián se acercó y lo cubrió mejor. El simple gesto de cuidar a un niño que no era suyo, de una especie que hasta hace días era enemiga, lo cambiaba por dentro. El instinto protector en él no respondía a la lógica. Respondía al corazón. La puerta orgánica emitió un leve sonido al abrirse. Entró ella. Aelira. Sin armadura. Sin armas. Sin escolta. Solo ella, con un vestido oscuro que se deslizaba sobre su piel como tinta líquida. Sus ojos brillaban con esa intensidad dorada que lo dejaba sin aire. No había agresividad en su paso. Ni autoridad. Había decisión. No preguntó si podía entrar. No lo necesitaba. Julián se puso de pie lentamente, sin saber si debía hablar. Ella se le acercó hasta estar a un paso, tan cerca que podía sentir el calor sutil que emanaba de su piel. «No has dormido», dijo ella, en voz baja. «Tampoco tú, ¿verdad?» Aelira no respondió de inmediato. Caminó alrededor de él, como si lo estudiara por última vez desde una perspectiva que no se permitía aceptar antes. Sus dedos rozaban el aire, sin tocarlo, pero cada uno de sus movimientos parecía una amenaza cargada de deseo contenido. «Eres una anomalía», murmuró. «Y odio lo que eso me hace sentir». Julián se giró hacia ella. «¿Qué te hace sentir?» Ella no se movió. Solo alzó los ojos y lo miró. El silencio entre los dos se volvió espeso, más que cualquier atmósfera cargada. Él sintió su respiración en su cuello. Podía oír su corazón, tan distinto al suyo, y sin embargo latiendo en un ritmo familiar. «Inseguridad», susurró. Eso no era lo que esperaba. Y sin embargo, fue real. Brutal. Casi hermoso. Una confesión de una mujer criada para no mostrar debilidad jamás. Él dio un paso hacia ella, más cerca de lo prudente. Sus labios casi tocaban los suyos. Su voz salió baja, cargada de una mezcla peligrosa entre curiosidad y deseo. «Entonces dime si quieres que me aleje». Aelira parpadeó, apenas. Bajó la mirada a sus labios, luego volvió a encontrar sus ojos. Y por primera vez, no ocultó nada. No. Julián no necesitó más. La besó. No fue un beso suave ni exploratorio. Fue una colisión inevitable. Un choque de mundos opuestos que durante días habían girado uno alrededor del otro hasta que la gravedad se volvió insoportable. Su boca era cálida, viva, pero no se parecía a nada que hubiera besado antes. Ella respondió con fuerza, como si durante años hubiera contenido cada emoción bajo capas de obediencia, y ahora la tormenta saliera de golpe. Sus manos subieron por su cuello, se aferraron a su cabello, lo atrajeron con un hambre que no tenía idioma. Él la alzó ligeramente, sus cuerpos encajando con una naturalidad que desafiaba todo lo que sabían de biología y diferencia. Aelira jadeó contra su boca, temblando no de miedo, sino de entrega. El vestido se volvió más translúcido bajo la luz de la bioluminiscencia. Su piel brillaba suavemente, como cubierta por energía viva. Julián la apoyó contra una de las paredes sensibles de la habitación, y ésta vibró al contacto, como si supiera que algo sagrado estaba ocurriendo entre sus huéspedes. No hicieron el amor esa noche. No aún. Pero se tocaron como quienes sabían que el momento llegaría pronto. Se exploraron como quienes deseaban memorizar cada línea del otro antes de cruzar esa frontera. Sus respiraciones se entrelazaron, sus frentes se unieron, y el mundo se volvió más pequeño, más íntimo, más simple. Cuando se separaron, no dijeron nada. No hacía falta. Aelira se acostó a su lado, sin miramientos, sin preguntas. Cayon, dormido cerca, se volteó inconscientemente hacia ellos, como si reconociera el nuevo equilibrio en la habitación. La comandante cerró los ojos.
Julián la observó un momento más. Acarició la línea de su cuello, el temblor sutil en su pecho. Luego también lo cerró. Esa noche, ella no durmió sola. Y él, por primera vez desde que llegó a este mundo, no se sintió solo tampoco. Las alarmas vivas de la nave no emitían sonido alguno. No lo necesitaban. Cuando una amenaza real se acercaba, los pasillos comenzaban a oscurecerse lentamente, la temperatura descendía, y las luces orgánicas se apagaban una por una, como si la propia nave contuviera el aliento. Aelira abrió los ojos al instante. Estaba acostada sobre la membrana templada de descanso, con Kion en el medio, profundamente dormido. Julián aún la tenía abrazada, su cuerpo cálido entrelazado con el suyo. Pero ella ya no sentía paz. Sentía la vibración de muerte aproximándose. Se incorporó en silencio, como un animal salvaje. Julián la miró, con los ojos aún turbios por el sueño. Antes de que pudiera preguntar, ella ya se dirigía hacia la pared viva y tocaba un nodo con la palma. Un destello rojizo surgió. ¿Qué ocurre?, preguntó él, sentándose. Saur, respondió ella sin girarse. El nombre le era familiar. Julián lo había escuchado en los informes antes del ataque a Lirna 7. Los Saur eran carnívoros, antiguos aliados de las fuerzas oscuras de la galaxia, ahora renegados. Una especie cuya pureza genética era casi fanática. Aborrecían toda mezcla, todo lo que desafiara las fronteras naturales entre especies. Lo que más despreciaban era lo que Kion representaba ahora, una criatura protegida por un humano. Una señal fue captada. Una filtración en las frecuencias del núcleo. Alguien, quizás de su propia nave, había comunicado que el humano estaba con ella. Y los Saur habían respondido. La nave tembló. No por un disparo, sino por una presencia. Un campo energético tan hostil que alteraba la atmósfera misma. Las paredes comenzaron a tensarse, replegándose como una criatura herida. Van a abordarnos, dijo Aelira con los dientes apretados. No vienen por mí. Vienen por ti, y por Kion. Julián se puso de pie sin pensarlo. Tomó al niño en brazos y lo sostuvo contra su pecho. El pequeño comenzó a despertar, aún somnoliento. Al verlo, no lloró. Solo estiró los bracitos y se aferró fuerte a su cuello. Ya entendía que algo no iba bien. Aelira activó un conducto oculto en la pared. Una estructura descendió del techo. Era una lanza larga de núcleo vivo, pulsante. Se pegó a su mano como si la reconociera. Julián miró alrededor, buscando algo que pudiera usar. Ella lo miró un segundo. Dudó. Y luego extendió la palma. De una cavidad emergió otra lanza, más corta, más inestable, pero funcional. No soy soldado, dijo él, tomándola sin apartar la mirada. Hoy tampoco soy solo comandante. El primer impacto fue brutal. Una explosión de presión desgarró el ala izquierda de la nave. La estructura orgánica se cerró de inmediato para proteger el corazón vivo, pero era tarde. Los Saur ya estaban dentro. Criaturas enormes, cubiertas de placas óseas, con ojos múltiples que brillaban como carbones encendidos. Tenían bocas dobles y lanzas dentadas. No gritaban. No rugían. Solo avanzaban. Cazaban en silencio. Eran depredadores diseñados para exterminar sin emociones. Aelira se lanzó como una sombra de muerte. Cada movimiento suyo era un poema de precisión letal. La lanza giraba en sus manos, cortando, traspasando, rebanando. Las criaturas caían una por una, pero eran muchas. Demasiadas. Julián no se quedó atrás. Protegía al niño con un brazo y con el otro empuñaba la lanza como podía. No era elegante, ni rápido. Pero cada golpe que daba, lo hacía con una furia que sorprendía incluso a los sensores de la nave. Una de las bestias se abalanzó sobre ellos. Julián giró con todo el peso de su cuerpo, empalándola justo en el pecho. La criatura chilló con un sonido que heló el aire, pero no cayó sola. Otra la siguió. Aelira apareció desde arriba, cayendo sobre su espalda, clavando su arma en la base de su cráneo. Los tres cayeron juntos. La sangre caliente salpicó el rostro de Julián, y por un segundo el tiempo se detuvo. Aelira, encima de él, jadeando, con el cuerpo tenso, sus ojos ardiendo. No vas a morir, le dijo, y lo besó. Fue rápido, violento, un beso de guerra. Como si al hacerlo, reclamara su vida. Como si al tocar sus labios pudiera sellar un pacto imposible. Jamás permitiré que te arrebaten lo que ya es mío, susurró en su oído, aún cubierta de sangre. El combate continuó.
Y continuaron matando. Pero algo había cambiado. Ahora no luchaban solos. Luchaban como una unidad. Como dos seres que ya no podían separarse sin dejar de ser ellos mismos. La nave comenzó a reorganizarse. Las defensas internas respondían a la voluntad de Aelira y a las emociones de Julián. Cada vez que sentía miedo por Cayon, un escudo emergía del suelo. Cada vez que ella gritaba su nombre, los muros se tensaban para protegerlo. Cuando la última bestia cayó, cuando los cuerpos humeaban en los pasillos, cuando el aire se llenó de silencio otra vez, Julián cayó de rodillas con el niño aún en brazos. Aelira se dejó caer junto a él, su cuerpo temblando por primera vez. No por debilidad. Por alivio. Se miraron. Sus rostros estaban marcados. Heridos. Pero en sus ojos ya no había duda. Lo que había nacido entre ellos, no se podía deshacer. Ni por fuego. Ni por sangre. Ni por especie. Los cadáveres de los Aur aún no se habían enfriado cuando los sistemas vivos de la nave comenzaron a regenerarse. El techo orgánico se cerraba lentamente, sellando las fracturas con un tejido nuevo y brillante, como si la propia nave hubiera entendido que la batalla había terminado. El aire seguía denso, cargado de adrenalina, pero ya no olía a muerte, sino a algo distinto. A algo que se acercaba peligrosamente a la paz. Julián cayó de espaldas sobre una membrana blanda que emergió del suelo. Su lanza se desintegró con un suspiro químico. A su lado, Cayon dormía en sus brazos, agotado, pero ileso. Su pequeño pecho subía y bajaba con suavidad, como si nada en el universo pudiera volver a tocarlo. Aelira se acercó en silencio. Ya no llevaba la túnica manchada de sangre ni su rostro estaba oculto tras esa máscara emocional que la había definido durante toda su carrera como comandante suprema. Estaba descalza, cubierta solo con una tela suave y vaporosa que parecía tejida con la luz de las estrellas. Su cabello, largo, plateado, caía sobre sus hombros como una cascada de plata líquida. Se sentó junto a él. No dijo nada. Julián la miró en silencio. Su cuerpo dolía en cada rincón. Tenía cortes, moretones, quemaduras. Pero no importaba. No ahora. Ahora solo existía ella, y ese niño dormido, y una sensación que nunca había sentido, pertenencia. Aelira extendió la mano y la pasó por el rostro de Cayon, con delicadeza. Luego, sus dedos descendieron hasta el pecho de Julián. No buscaban curar. Solo tocar. Sentir. Este niño sobrevivió gracias a ti, dijo, finalmente. Julián no respondió. Solo desvió la mirada hacia el techo bioluminiscente, donde luces suaves bailaban como reflejos de una aurora antigua. Y tú también, agregó Aelira, con una voz más baja, más íntima. No solo sobreviviste a mis soldados, o a los Aur. Sobreviviste a mí. A lo que fui. A lo que temía ser. Sus palabras eran un temblor desnudo. Julián volvió el rostro hacia ella. La estudió en silencio. No como se observa a una guerrera, sino como se mira a alguien que por fin se ha quitado todas las máscaras. Alguien que ha dejado de pelear consigo misma. No eres solo una comandante, dijo él con suavidad. Eres madre. Eres fuerza. Y eres mujer. Aelira bajó la mirada. Y tú, ya no eres solo humano. Ya no. Se inclinó. Sus labios se encontraron otra vez, pero esta vez no hubo rabia ni desesperación. Fue un beso largo, lento, lleno de esa emoción que ambos habían estado temiendo nombrar, ternura. Sus bocas encajaban con una naturalidad que desafiaba todo. Las diferencias de sus mundos, sus pasados rotos, sus heridas aún abiertas. Todo desapareció. Allí, en ese momento, en esa unión. Cuando se separaron, él la miró con una mezcla de asombro y certeza. Entonces, ¿qué somos ahora? Ella lo miró con una sonrisa pequeña, pero sincera. La primera sonrisa real que le había visto. Familia. La palabra cayó como una semilla fértil. En ese instante, la nave reaccionó. Un resplandor dorado emergió del centro del techo. Era el núcleo consciente de la estructura, la inteligencia viva que lo regía todo. Reconocía una nueva conexión, un nuevo vínculo. Lo aceptaba. Y lo bendecía. Julián se incorporó con esfuerzo. Tomó a Cayon en brazos. Se giró hacia Aelira, con una sonrisa cansada pero completa. Quiero quedarme, dijo. Ella se detuvo, sorprendida. ¿De verdad? Podrías regresar a la tierra. Tendrías todo, reconocimiento, protección, incluso gloria. Nada de eso me interesa,
respondió sin titubear. Aquí es donde sentí, por primera vez, que tengo un propósito. Aelira respiró hondo. Dio un paso hacia él. Puso la mano sobre su corazón. Entonces quédate. Y él se quedó. Los días siguientes fueron de reconstrucción. La nave fue reparada, reconfigurada. Julián fue integrado al sistema, su código biológico ya adaptado por completo. Lo entrenaron, lo respetaron, algunos incluso lo temieron, porque había hecho lo impensable, había conquistado a la mujer más letal del ejército y la había transformado en algo aún más fuerte. Una compañera. Kion creció sano, brillante, alegre. Ya no tenía miedo al dormir. Corría por los pasillos bioluminosos con su padre humano y su madre alienígena siguiéndolo de cerca, sin armas, sin armaduras. Aelira dejó de comandar flotas. Ahora lideraba algo más importante, un nuevo tipo de futuro. En una galaxia donde todo se medía por razas, sangre y poder, ella había elegido el amor. Y él también. Y así, entre estrellas lejanas y promesas cumplidas, la historia del humano que protegió al hijo del enemigo se convirtió en leyenda. Una leyenda viva, de carne, de pasión y de paz. Porque al final, ella no era suya. Hasta que lo fue. Y ya nunca se separaron.